Hola, somos Fénix Azul, canal de YouTube, y les vamos a presentar nuestro nuevo video, El observador y la realidad cuántica. No existe la realidad objetiva, sino que la realidad es subjetiva. El campo cuántico es un campo de potenciales infinitos. Todo lo que ha existido, existe y existirá en el mundo físico. Siempre comienza con una onda en el campo cuántico y es transformada al mundo físico únicamente limitado por aquello que el ojo observador conciba como real. ¿Y quién es ese ojo observador? Yo soy. Algo está pasando en el mundo. Cada día son más y más las personas, instituciones, religiones, movimientos, organizaciones, que hablan de este nuevo paradigma. Todo empezó con el mundo subatómico, el de las partículas diminutas, que no se parece a nada conocido hasta la fecha. En él, la teletransportación es posible, pueden existir realidades alternativas, y la mayoría de leyes del universo que dábamos por demostradas aquí no funcionan. En el mundo cuántico, la mera observación puede transformar la realidad de las partículas. De este modo, las partículas son afectadas por nuestros pensamientos y sentimientos y, por consiguiente, a un nivel cuántico, los pensamientos construyen la realidad. En algún lugar en el que te sientas relativamente tranquilo, realizando una respiración rítmica, debes proyectar en tu mente: yo estoy creando mi propia realidad constantemente. Mi realidad es relativa y directamente relacionada a lo que yo personalmente decida percibir o interpretar de la actualidad, para mí mismo. Son tus pensamientos, creencias, percepciones, tanto como tus acciones o inacciones los que están permitiendo que fluya todo aquello que existe en tu mundo. Entonces, no existe razón válida para que no seas completamente feliz. Si no lo eres, es porque no te da la gana, no hay más. Existen muchísimas personas que se han curado de manera aparentemente milagrosa del temido cáncer y otras gravísimas enfermedades, y la única explicación es que el cuerpo humano está controlado por una fina y sutil red de inteligencia cuyas raíces se asientan en la realidad cuántica. Los pensamientos generan ondas electromagnéticas que afectan el campo cuántico. Por lo tanto, cuando imaginan un acontecimiento futuro en sus vidas basándose en algún deseo, dicha realidad ya existe como una posibilidad entre muchas en el campo cuántico, esperando a ser observada y, por tanto, realizada. Dicho esto, podemos aseverar a partir del estudio de la física cuántica que la posibilidad de definir y crear determinadas realidades a nivel cuántico puede traspolarse a escenarios no cuánticos, es decir, a sus vidas. Bajo esta premisa se enmarcan las corrientes espirituales que buscan el bienestar y el equilibrio energético al configurar y reconfigurar sus creencias, pensamientos y sentimientos, haciéndolos entender de esta manera que son creadores de su realidad. Sus pensamientos tienen el poder de atraer magnéticamente determinadas situaciones. La unión entre lo que piensan y sienten genera un estado del ser que produce una huella electromagnética que afecta el campo cuántico. A este respecto, cabe preguntarse qué estamos transmitiendo inconsciente o conscientemente como huella electromagnética en nuestra cotidianidad. ¿Podemos cambiarlo para mejorar nuestras vidas? Es perfectamente posible, y una de las formas de hacerlo es incorporando la coherencia como práctica. La coherencia se refiere a la concordancia entre lo que se piensa y lo que se siente. Esta integridad en el pensar y el sentir incrementan la posibilidad de que aquello que desean se manifieste. Otro aspecto asociado a la coherencia son las programaciones subconscientes. Dichas programaciones pueden afectar los sentimientos sobre algunas cosas y, tal como lo señala el psicoanálisis, puede llevarlos a auto-boicotear la posibilidad de alcanzar lo que desean. La física cuántica habla del hilo conductor entre la mente, el espíritu y la materia. Trabajar a un nivel terapéutico sobre los principios cuánticos, es asumir a su vez el principio holístico de la integración funcional del todo. En suma, ya sea desde la programación neurolingüística, la física cuántica o la neurociencia, existen razones de peso para tomar el control sobre las creencias conscientes o inconscientes. Pensamientos vinculados a emociones que son un telón de fondo en las acciones, afectan sus vidas de un modo determinante y, como se ha dicho, actúan muchas veces a través del inconsciente.
La física cuántica busca promover el bienestar partiendo, pues, del lugar que ocupan sus pensamientos, sentimientos y emociones en su equilibrio espiritual, energético y material. El sistema de creencias actual y pasado ha impedido el despegue de la conciencia, limitándolos maliciosamente para impedir que por medio de sus pensamientos, sentimientos y emociones puedan modificar la realidad y que se transformen en co-creadores de su propia realidad. Basados en la realidad cuántica, es el observador el que modifica la realidad a partir de la conciencia que existe, en un vasto campo de probabilidades, y el observador es el que decide dónde y cómo poner su atención e intención. La atención y la intención tienen un poder increíble, solo hay que actuar en consecuencia. La premisa de la cocreación es la sincronicidad, o llamado flujo constante de la realidad que se produce dentro del tiempo cuántico donde pasado, presente y futuro se encuentran simultáneos o en un presente continuo. La red que interconecta las cosas y los pensamientos, es la intención. La intención es el acto de dirigir la mente con atención y eficacia, para lograr conseguir algo específico como resultado final. La intención conlleva una enorme carga energética que se desplaza por el campo cuántico, influyendo cada partícula con un sinnúmero de posibilidades. Aproximadamente tenemos más de 30.000 pensamientos por día. La forma en cómo estos se producen hace que sean ligeros positivos o pesados negativos. De ustedes depende de cómo afectan los campos cuánticos de las posibilidades, haciendo que el universo y el conjunto cuántico los acerque por resonancia a los resultados deseados. La sincronicidad es un principio más allá de lo causal, pero que demuestra la interconectividad entre todas las cosas como un tejido único o entramado que es la realidad cuántica, o campo de las probabilidades. Al cambiar de una idea a otra, de cómo perciben la realidad, o de sobre cómo crean las cosas, sobrevienen una secuencia y consecuencia de eventos o coincidencias causales significativas, que los llevan a dar pasos evolutivos acelerados. Esto siempre ha sucedido, lo que pasa es que no se dan cuenta, o no las toman en cuenta. La atención en el deseo, en el decreto, de la atención y del intento a nivel cuántico, hace que todo esto repercuta en los demás sistemas biomoleculares y físicos, cambiando y co-creando las realidades perceptibles conforme a su nivel de conciencia. Siempre hay una intencionalidad en la forma del cuerpo biológico, esta no fue creada al azar, esto no existe al menos solo de nombre, y no para efectos operacionales. Hay que entender la biología, la anatomía, la fisiología, así como sus sistemas moleculares, atómicos y cuánticos, aunque sea solo en términos de lo más simples, pero que nos den una idea de qué se habla. La multidimensionalidad del ser humano, obliga por defecto que éste tenga todos los accesorios necesarios para poder interactuar positivamente en el lugar de interacción, sea el plano en que se realice. El sistema cerebro-neuroespinal es la base medular del ser que es, y los demás accesorios del cuerpo físico-biológico, son los elementos necesarios para que pueda sustentarse en el plano de referencia según diseño cósmico. Como sabemos y podemos ver, los vórtices de energía o chakras principales están situados en el sistema cerebro-neuroespinal. La médula espinal y el sistema nervioso central y periférico son los enlaces con los accesorios, para que este tipo de interfase y de interconexión permita hacer del cuerpo humano parte de este todo, sensorio, motriz, emotivo y de sustentación. En estos enlaces nerviosos se dan respuestas a estímulos por medio de impulsos ya preprogramados, que no necesitan de razonamiento complejo para dar una orden específica, sino se manejan como órdenes intrínsecas autónomas, arco reflejo. La parte primordial del sistema cerebral son los hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso y el cerebelo. Los demás órganos y glándulas son los periféricos del sistema, que ayudan a que se desarrollen los estímulos para crear la conciencia y la realidad que se pretende percibir. Dentro de los periféricos vemos que está el tallo cerebral, que conecta la médula espinal con el resto del cerebro. Ahí se controlan las funciones automáticas vitales del cuerpo. El sistema límbico o visceral vincula el tallo con los elementos de alto razonamiento de la corteza cerebral, controla las emociones y el comportamiento instintivo.
El tálamo recibe toda la información sensorial, límbica y de razonamientos lógico-matemático, los procesa y forma la pantalla donde se generan las imágenes holográficas para su interpretación final y toma de decisiones en la corteza cerebral. El hipotálamo es una estructura debajo del tálamo que regula y vigila actividades de supervivencia, es el reloj interno, y es un detector para funciones muy especializadas. El hipocampo como parte del sistema es responsable del proceso de aprendizaje y recuerdos a corto plazo, las selecciona y las archiva en la memoria de mediano y largo plazo. El sistema linfático con sus glándulas reguladoras como la pituitaria, la pineal, la hipófisis, la tiroides, el timo, las suprarrenales, las gónadas, próstata y ovarios entre otras son los vórtices principales del sistema. Los hemisferios cerebrales, son entre otra cosa, los discos duros del sistema, están divididos en capas desde la más profunda materia blanca, materia gris y en algunos casos la materia negra, que es debido a la densidad de neuronas y sus interconexiones sinápticas. Actualmente los dos hemisferios, aunque son iguales a estos, se les precarga con programas básicos y de operación a nivel humano para sus funciones autónomas y cognitivas, asignando áreas específicas, donde almacenar datos relacionados con diversas actividades corporales y de razonamiento lógico-matemático, inteligente y de conciencia. El cerebro humano es de muy fino diseño, de lo más avanzado en el universo, y su capacidad de procesar datos es tal que se puede alcanzar la multidimensionalidad con solo hacer que éste funcione al 80% de su capacidad consciente en el neurocórtex, áreas gris y negras. El cerebro es el órgano que más energía consume del cuerpo humano, en la niñez consume el 60% de la energía y en un adulto el 22% por cuestiones de proporción, aún así es el órgano que consume más energía del cuerpo, en los iluminados el consumo de energía puede ser superior al 60% en los estados de profundo desempeño. El cuerpo está diseñado para que la energía que va por la sangre sea regulada equitativamente, y esto es uno de los candados que no les permiten avanzar. Hay prácticas para romper esta limitación del flujo energético y hormonal que dotan de más sangre al cerebro, y activan áreas antes dormidas o inactivas, como los lóbulos temporales, donde se realizan los mejores actos de inteligencia humana. Claro que esto lleva a que otras partes del cuerpo dejen de recibir la energía suficiente para realizar sus actividades cotidianas. Esto se llama subir el punto de encaje o sintonizador energético consensual, o energético, chakras. La conciencia y la fuerza de atención se sitúa en el tronco cerebral y el cerebelo, esta se activa al ordenar los procesos de manera vertical. El sistema límbico guarda la memoria afectiva del ego, está basada en la repetición del placer y en evitar el dolor, lo no condicionado o lo condicionado. A partir de este punto surge la memoria reflexiva consciente, donde surge la diferencia entre bien y mal, correcto o incorrecto, lo cual sirve como herramienta para manipular al humano, es como un carrusel donde las emociones y sentimientos tienen su parte activa. Cuando se alcanza la conciencia real, surge la unión entre la atención, la observación, y la memoria muy profunda de los niveles superiores del ser interno, es cuando se despierta el llamado tercer ojo. La atención se basa en el vacío creado por el pensamiento, y esto es muy común en el sueño profundo, pero en estado consciente es cuando uno fija la intención en las ondas delta. La atención captura el poder del flujo de energía llamado ki, o prana, que es un flujo de energía de gran diferencial de potencia, que crea el vacío cuántico, para que se polarice la gran fuente cuántica en sus chakras superiores. Ahí el sí y el no son alternativa de la conciencia despierta, y esto se da en los lóbulos frontales, entre la observación, atención, y la memoria. El hemisferio derecho queda polarizado al captar los eventos internos como los sueños basados en el caos. Onda Z. Ahí el gran atractor, sueños ligeros, aunque también alcanza algunos niveles de ondas alfa. Los físicos cuánticos terrestres descubrieron hace mucho tiempo que lo que ustedes perciben como real y sólido, sea lo que sea, al ser analizado y estudiado bajo los microscopios más poderosos del mundo, se puede apreciar que en realidad nada es tan real ni tan sólido como aparenta ser. Todo es relativo, nada es permanente, nada es lo que parece ser.
En física cuántica 2 más 2 no es 4, existen varias respuestas posibles y así va a ser todo en adelante. Tienen que replantear su escala de valores. Tienen que replantear su escala de conocimientos, todo lo que antes te parecía tan real, ahora resulta que es relativo. Mientras tu nivel de conciencia se siga elevando y se va acentuando más la convicción de que eres un ser espiritual, hecho a imagen y semejanza de la fuente, con poder divino de creación como derecho innato en tu alma y en tu ser, con capacidades ilimitadas de crear cualquier cosa en la vida que desees y proyectes con tu intención, entonces solo faltará poner tus pensamientos a trabajar de manera consciente e intencional para crear todo cuanto proyectes con tu pensamiento. Que la paz esté con ustedes, les desea Fénix Azul, canal de YouTube. Suscríbete y comparte.